En la parte final del desarrollo de la unidad 6, vamos a comenzar a ver las obligaciones de género y como estoy compartiendo con ustedes esta pantalla, podrán observar en la parte superior que habla de obligaciones de dar cosas inciertas, fungibles y no fungibles. El artículo 232 del Código vigente justamente establece que son cosas fungibles aquellas que en todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse unas por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Bueno, un concepto que podríamos simplificarlo diciendo, por ejemplo, son cosas fungibles aquellas que yo las determino por su especie, calidad y eventualmente también su cantidad. O sea, 100 litros de vino tinto de tal varietal. Entonces ahí he determinado las cosas y si yo debo devolverlas, voy a tener que devolver no la misma sustancia, sino la sustancia equivalente a 100 litros de vino tinto de la misma calidad. Bueno, cuando hablamos de cosas no fungibles, son las que versan sobre objetos no individualizados que se definen por el género al que pertenecen. Por ejemplo, un caballo, un animal, con los caracteres diferenciales del mismo género. No se identifican por su individualidad, sino por el género al que pertenecen, pero también no son cosas fungibles porque un individuo de ese género no equivale exactamente a otro del mismo género. Entonces, debemos tener en cuenta el criterio legal del artículo 232, porque justamente nos establece la diferencia que existe entre cosas fungibles y aquellas cosas que representan el grupo de lo que denominamos género. Y entonces, cuando comenzamos ahora con el análisis de las obligaciones de género, el código establece como parte de la regulación normativa que la obligación de dar, estamos hablando de dar cosas, es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. 3 perros dogo, estaríamos justamente poniendo este concepto, ¿no es cierto?, esta frase como ejemplo de lo que sería un género. Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, salvo que las partes hayan convenido lo contrario, y la elección recae sobre la cosa de la calidad media, y puede ser o de calidad media, y puede ser hecha por la manifestación de voluntad expresa o tácita. Ejemplo de esto que podríamos decir es bastante sencillo, ya que hemos utilizado como ejemplo del género los perros. Yo compro un perro dogo o un perro caniche en una veterinaria. Evidentemente, de algunos de los animales nacidos de la cría que está a la venta. Evidentemente, cada uno de esos perros tiene una característica distintiva respecto de los otros animalitos que se han puesto en venta, pero en realidad va a ser en el momento en el que yo realice la elección el momento en el que la cosa va a quedar individualizada. Mientras tanto,
yo tengo el conjunto de animales nacidos, cada uno tiene características distintas, uno es de color blanco, el otro es más marroncito, habrá alguno que es negro, pero en definitiva, todos responden a los rasgos esenciales de la misma especie. Perro caniche con 45 días de edad. El periodo anterior a la individualización de la cosa de vida, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de la situación de la obligación asumida por el deudor, antes de que sea individualizada la cosa, el caso fortuito no lo libera al deudor. Ahora, después de hecha la elección del animal, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. La solución de este artículo es bastante sencilla y debe entenderse, es decir, yo he comprado un perro caniche en una veterinaria. De los 5 animalitos que había para vender, uno se ha muerto. Yo en realidad todavía no he elegido el cachorro que me voy a llevar, solamente compré el animal, en cuyo caso el evento de la muerte, supongamos por una enfermedad, no me puede afectar a mí como acreedor de la cosa, sino que lo afecta a quien debe entregarla. Ahora, una vez individualizada la cosa, entonces se aplican las reglas propias de las obligaciones de dar cosas ciertas. En las obligaciones de género, entonces tenemos que recordar 2 aspectos fundamentales que acá se vuelven a reiterar, que son la individualización y el periodo anterior a la individualización. Cuando la elección de la cosa ha sido hecha, rigen las reglas o las normas, ¿verdad?, de las obligaciones de dar cosas ciertas. Por su parte, previo a la elección de la cosa que constituye el género, si la cosa se perdiera por un caso fortuito, no lo afecta al acreedor, sino que lo afecta al deudor. Es decir, me parece que me olvidé recién de comentárselo, pero en el caso de que se muera uno de los perros, evidentemente, cuando yo vaya a la veterinaria, no se pueden negar a entregarme el cachorro que yo elija diciendo se murió uno y justo era el suyo. Bueno, obligaciones relativas a bienes que no son cosas, la aplicación de las normas, justamente esto ya lo hemos hablado antes, se aplican las normas propias de los parágrafos 1, 2, 3 y 4, que los hemos visto al principio cuando se les comentaba las distintas situaciones de obligaciones de dar cosas ciertas, de obligaciones de dar cosas inciertas, etcétera, etcétera. Así que en ese punto nos remitimos a lo que ustedes puedan ver después incluso en el propio Código Civil. Bueno, obligaciones divisibles e indivisibles. Entramos en el ámbito, nuevamente, de otra clasificación, en donde ahora lo que estamos analizando es la posibilidad o la susceptibilidad de división o no que puede tener la prestación a cargo del o de los deudores. Entonces, acá tenemos una imagen de la ubicación metodológica en el Código Civil, y lo que deberíamos recordar es que cuando hablamos de obligaciones divisibles e indivisibles, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero
esta categorización jurídica de obligaciones siempre responde a la idea de sujetos plurales, tanto acreedores como deudores o ambos. Obligación donde hay varios acreedores y un deudor, obligaciones donde hay varios deudores y un acreedor, obligaciones donde hay varios acreedores y varios deudores. Bien. De lo dicho, se desprende entonces que si hay un solo deudor y un solo acreedor, la prestación debe ser cumplida de modo íntegro, por más que el objeto de esa obligación sea divisible. Juan le debe a Pedro 10.000 pesos. Es obvio que por más que las cantidades de dinero yo las pudiera fraccionar en 5 partes, Juan va a tener que pagar 10.000 pesos. Porque en realidad no es el objeto de la prestación, sino el deber legal a cargo de un único deudor, lo que nos está determinando la indivisibilidad de la obligación asumida por el deudor en el ejemplo que hemos puesto, Juan. Bueno, obligaciones divisibles. Esta categoría funciona o tiene razón de ser cuando nosotros tenemos la posibilidad de prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones jurídicas para el cumplimiento parcial? Los requisitos son, primero, que el objeto de la prestación sea materialmente fraccionable, de modo que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo. En el ejemplo que poníamos recién, cada una de las 5 partes de esos 10.000 pesos de la deuda mantienen la misma calidad que tenían los 10.000 pesos juntos. Y segundo, que no quede afectado significativamente el valor del objeto ni ser antieconómico su uso o goce por efecto de la división. Bueno, si nosotros hablamos de la inalterabilidad del objeto, una vez dividido, podríamos poner, por ejemplo, el ejemplo de una finca de 50 hectáreas, una explotación agrícola destinada a la producción vitivinícola, la producción de uva. Que yo fraccione el terreno y la venda en 2 partes, no recuerdo cuánto les dije, 5 hectáreas me parece que era la extensión que había puesto, en 2 partes o 2 terrenos de 2,5 hectáreas, es perfectamente posible. Entonces, el objeto es susceptible de fraccionamiento y no se altera una vez fraccionado. O sea, el objeto, una vez dividido, sigue teniendo la misma aptitud para la producción agrícola que tenía antes de ser dividido. Distinta sería la situación, es un ejemplo un poco tonto, pero para que se tenga una idea o una noción bien clara, si lo que yo quisiera dividir es la vaca. La vaca produce leche, esto me permite a mí producir, por ejemplo, productos lácteos, pero yo al animal no lo puedo dividir en 2 partes sin sacrificarlo. Automáticamente pierde su productividad por la sencilla razón de que el animal muere. Entonces, la inalterabilidad del objeto es parte esencial
del contenido de la obligación divisible. Y también la denominada inalterabilidad económica. Acá en el ejemplo de la imagen aparece esto de la entrega de un diamante de 20 quilates. Bueno, un diamante de 20 quilates vale lo mismo que 4 diamantes de 5 quilates cada uno. No. A pesar de que esto creo que es una unidad de peso de cuánto pesa, en este caso la piedra preciosa, en la medida en que tenga mayor peso, es mayor todavía el valor económico que tiene la cosa, y ese valor económico se va perdiendo a medida de que yo la fracciono. Podríamos poner otros ejemplos que me parecen que pueden ser más procedentes o más viables para que se entienda bien el tema. La cuestión de la inalterabilidad económica, cuando hablamos de las cosas en el objeto, ¿no es cierto? La posibilidad de la divisibilidad del objeto sin que se altere económicamente. La situación del mismo terreno anterior, pero ahora es referida a un predio urbano. Yo estoy vendiendo el lote para emplazar una casa. El lote tiene 200 metros cuadrados. En el lote perfectamente se puede construir el inmueble. Pero si yo pretendiera, por ejemplo, fraccionar el terreno en 2 lotes de 100 metros cuadrados, pero cada uno de los frentes de esos lotes de 100 metros cuadrados, vamos a suponer fueran 5 o 6 metros, resultan económicamente inaprovechables. Entonces, las normas administrativas de planeamiento y desarrollo urbano no me permiten dividir el terreno, porque pierde entonces la función económica que el terreno debería tener. Van a quedar 2 franjitas muy finitas de terreno que en realidad no le sirven a nadie. O sea que la situación es diametralmente opuesta a la del ejemplo anterior. Bueno, principio de división. Para que nosotros hablemos del principio de división del artículo 808, tenemos que tener presente que si la obligación es divisible, tiene más de un acreedor o más de un deudor y se debe fraccionar en tantos créditos como deudas iguales, o deudas iguales, ¿no es cierto?, como acreedores o deudores haya, siempre teniendo en cuenta que el título constitutivo no determina otra cosa. Porque si el título constitutivo no determina proporciones distintas o no determina la prohibición de divisibilidad, entonces ahí yo no voy a poder proceder a la división material de la cosa. Cada una de las partes equivale entonces ahora a una prestación diversa y además de ser diversa es independiente. Los acreedores entonces tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia del resto de los deudores. Volvamos al ejemplo de Juan y Pedro y los 10.000 pesos. Pero ahora vamos a decir o vamos a poner que es Juan más 4 personas más, es decir, son 5 los que están debiendo los 10.000 pesos y se los están debiendo a un único acreedor. Perfectamente, cada uno de los deudores va a tener la posibilidad de fraccionar la deuda en partes iguales, si esto lo permite el título constitutivo, y cada uno se desobliga entregando la parte que a él le corresponde.
el deudor número 1 entregando sus 2.000 pesos, el deudor número 2 entregando sus 2.000 pesos, el deudor número 3 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es lo que pasaría si en este supuesto una de las partes deudoras cayera en insolvencia y no tiene bienes para pagarle al acreedor la parte de su deuda? Esa situación económica no afecta al resto de los codeudores, sino que en realidad debe ser soportada por el acreedor. Entonces, bueno, en el margen derecho tenemos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? De esto, de lo que estamos hablando en el artículo 808, dos deudores tienen que entregar 4 caballos a 4 acreedores. Perfectamente, los dos deudores, cada uno puede asumir la obligación de entregarle a 2 de los 4 acreedores un caballo a cada uno, el otro deudor a los otros 2 acreedores un caballo a cada uno. Ahora, la divisibilidad tiene como fuente o tiene como límite la autonomía de la voluntad. Porque si en estos ejemplos que estamos poniendo está excluida la divisibilidad, entonces ya no podemos proponer la división en partes iguales del objeto de la obligación. Recordar también que cuando la divisibilidad procede, es obvio que cada una de las partes de la deuda son diversas e independientes de las otras partes de la deuda. Y la insolvencia del deudor, la incapacidad patrimonial del deudor de pagar la obligación, no afecta a los codeudores, sino que solamente está afectando al deudor y respecto del acreedor que debió recibir la parte de esa deuda. Bueno, obligaciones indivisibles. ¿Qué es lo que son las obligaciones indivisibles? Por oposición a lo que acabamos de ver, entonces resulta más o menos sencillo entender que la indivisibilidad se da cuando no es susceptible la obligación de cumplimiento parcial. Con lo que, para que se recuerde de modo claro el concepto teórico de esta clasificación, podríamos decir, es una obligación divisible aquella que es susceptible de pago parcial. Es una obligación indivisible aquella que no es susceptible de pago parcial. Lo que tenemos que ver son las situaciones de indivisibilidad, porque se consideran indivisibles las prestaciones que corresponden a las obligaciones, por ejemplo, de dar una cosa cierta. Son 2 los copropietarios de un inmueble que se han obligado a entregarlo al acreedor para que pueda continuar con la transmisión del derecho real e inscribir la cosa a su nombre. No puede entregar uno de los codeudores una parte de la casa y el otro codeudor la otra parte de la casa, porque los dos como copropietarios deben hacer la tradición del inmueble al comprador. Bueno, las obligaciones de hacer, aquellas que despliegan una conducta por parte del deudor, salvo que esa obligación de hacer hubiera sido convenido, supongamos, por una unidad de medida en el tiempo y en el, es decir, y el deudor que tenga el derecho a la liberación parcial de la obligación. No sé, yo contrato al pintor para que me pinte la casa y el presupuesto que me pasa el pintor es por habitaciones del inmueble. La primera habitación o la primera dependencia, que es el living comedor, es tanta plata, la segunda es tanta, la tercera es tanta, la cuarta es tanta, y en función de lo que él va haciendo, que esa sería la unidad de medida,
la posibilidad del pago parcial. Otra de las situaciones en donde la indivisibilidad es improcedente es justamente en las obligaciones de no hacer o en el deber de tolerancia, porque cuando el deudor se compromete a no hacer o a tolerar, la sola manifestación positiva de su voluntad generó el incumplimiento definitivo de la obligación asumida, que era una obligación de abstención. Y finalmente, la indivisibilidad, ¿no es cierto?, accesoria, si la principal, es decir, si la cosa principal es indivisible. Bueno, por ejemplo, acá tenemos situaciones de indivisibilidad material, situaciones de indivisibilidad voluntaria, que puede ser ideal o convencional, ¿verdad? Y las situaciones en las que lo dispone la ley, que son a las que me voy a remitir porque las otras con la sola lectura, el alumno, la sola lectura de la imagen, el alumno va a comprender perfectamente el contenido. Pero vamos a hablar del artículo 2191, que es de la indivisibilidad legal. ¿Y cuál es el supuesto? El supuesto lo vamos a leer textualmente. Los derechos reales de garantía son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y cada una de sus partes. Entonces, para que se comprenda esta disposición legal que establece la indivisibilidad, en este caso de carácter jurídico, vamos a poner, por ejemplo, el caso de un deudor que tiene una deuda con el Banco San Juan por un préstamo que ha contraído, un préstamo con garantía hipotecaria, que ha contraído por, no sé, 5 millones de pesos. A fin de garantizar el cumplimiento en el pago de ese préstamo, el deudor ha dado en garantía para que se constituyan hipotecas un inmueble rural, una quinta de 2 hectáreas en las afueras de San Juan y un inmueble urbano que, por ejemplo, es una casa que él es de su propiedad, obviamente, ¿no es cierto? Y él la tiene afectada para alquilarla, es decir, el uso que le da es el de alquilarla. Entonces, esos dos inmuebles están sirviendo de garantía para el cumplimiento del contrato de mutuo asumido con el Banco San Juan. Bien. Llegado el caso de la situación de incumplimiento, fíjense que el incumplimiento o el cumplimiento parcial de las obligaciones del deudor hipotecario no extingue parcialmente parte de la garantía hipotecaria que se dio para el cumplimiento de la obligación. Entonces, si el deudor pagó el 70% del crédito y deja de pagar, no significa que se va a extinguir el 70% de la garantía hipotecaria. Es decir, no podría ser el argumento del deudor decir, bueno, yo pagué el 70% y este 70% es el valor del inmueble rural que yo di o que se ofreció para la constitución de la carga real, la constitución de la hipoteca en favor del Banco San Juan para asegurar el crédito que se había tomado. No. Se sigue debiendo la totalidad de la deuda, pero además, cada uno de los bienes que componen la garantía siguen teniendo esa función
los dos bienes hasta que se extinga totalmente el crédito. Entonces acá se entiende que los derechos reales de garantía son indivisibles y la indivisibilidad se extiende a cada uno de los bienes afectados, los dos inmuebles de los que hemos estado hablando, y también a cada pago de toda la deuda asumida, es decir, el pago parcial no extingue parcialmente la garantía hipotecaria. El pago en las obligaciones indivisibles. Es decir, esto que empezamos a ver ahora, ya en la parte final del desarrollo de esta unidad, sería el relacionamiento interno entre los deudores. Vamos a hacer primero un análisis del artículo 816 y 817 porque guardan una lógica jurídica necesaria para que sean desarrollados en conjunto. ¿Por qué? Porque podríamos decir, el 816, la hipótesis que prevé es que cuando cada uno de los acreedores tiene el derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos simultáneo o sucesivamente. O sea, si yo tengo un crédito, pero en ese crédito soy cotitular del crédito con dos acreedores más, y por el otro lado, los obligados son 3 deudores, yo perfectamente puedo exigir la totalidad del pago a los 3 deudores. Pero el 817 hace la misma proposición jurídica desde el punto de vista del deudor o del derecho a desobligarse que tiene el deudor, diciendo que cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Entonces, acá estamos viendo la imagen de dos normas que son espejo. El derecho de uno a reclamar, el derecho del otro o de los otros a desobligarse, el derecho de varios a reclamar el cumplimiento, el derecho de varios a desobligarse. Ahora, cuando se produce el pago de la obligación, lo que tenemos que ver nosotros es después cómo se genera el relacionamiento interno, que es justamente el que determina cómo se reparte lo pagado entre los coacreedores, lo que hubieran pagado los codeudores, o entre los mismos codeudores, lo que uno pagó en relación a los otros codeudores. Entonces el artículo 820 habla de la contribución y después vamos a ver las reglas de la contribución que las establece el artículo 841. Bueno, cuando uno de los deudores paga la totalidad de la deuda o repara la totalidad de los daños de una cosa o realiza gastos que sean en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás codeudores la contribución, ¿no es cierto?, del valor que he invertido. Somos 3 deudores, pero yo he tenido que hacer la reparación, les reclamaré 2/3 a cada uno de los otros codeudores. Y el artículo 821, estamos hablando de contribución, lo que establece es que si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños o más que su cuota, los demás tienen derecho a que se les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos. Vuelve a aparecer esta idea de espejo. Si yo como deudor pago la totalidad, tengo derecho a reclamarle a mis compañeros codeudores la parte que a ellos les corresponde. Si yo como acreedor recibo la totalidad, tengo la obligación de pagar lo que en más
haya recibido a los coacreedores. Y las reglas de la contribución las establece el 841 del Código Civil y Comercial y son bastante sencillas. ¿Cómo se determina este relacionamiento entre lo que yo he pagado y lo que me deben mis codeudores, lo que yo he recibido y le debo a mis coacreedores? Bueno, primero, de acuerdo a lo que hubiéramos establecido al momento de estipular o en el título constitutivo de la obligación. Que eso es lo que dice la regla al decir lo pactado, lo que hubieran acordado las partes. Segundo, teniendo en cuenta la fuente y finalidad de la obligación o en su caso, la causa de responsabilidad. Es decir, si de las obligaciones se desprenden, del origen de la obligación, se desprende que se debe pagar en forma igual, pagar entonces la cuota que a cada uno le corresponde. Si fuéramos coobligados, pero cada uno tiene una distinta extensión de obligación, cada uno pagará en función de lo que esté debiendo. Bueno, la tercera regla sería las relaciones de los interesados entre sí, es decir, que ellos lo determinen entre sí, y finalmente las demás circunstancias. ¿Qué es lo que sería esto de las demás circunstancias? Bueno, hay veces que, por ejemplo, por alguna razón yo no puedo determinar porque no puedo determinar cómo debo cobrar, porque en realidad somos dos, pero en principio yo no sabía. Supongamos concurrencia de créditos privilegiados, de la misma naturaleza. Pero el deudor que está pagando no tiene para pagarle a los dos acreedores privilegiados con privilegio especial la totalidad del crédito de cada uno de ellos. Entonces, se determina que cada uno de estos acreedores con privilegio especial cobra a prorrateo. Es decir, si el acreedor solamente tiene para pagar el 80% de los créditos que están reclamando sus acreedores privilegiados, el deudor tiene para pagar el 80% de lo que están reclamando sus acreedores privilegiados, a cada uno le pagará el 80% de su deuda. Bueno, indivisibilidad impropia, y con este punto terminamos la exposición de esta unidad número 6. Podríamos decir que en este parágrafo se determina aquellas situaciones en las que la cosa en principio es divisible, pero por alguna circunstancia esa divisibilidad no es posible. Por ejemplo, obligaciones cuyo objeto solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o que solamente puede ser realizado por todos los deudores en su conjunto, excepto aquella situación en las que se le otorgue a cada uno el derecho de cobrar o pagar individualmente. Entonces, acá tenemos una situación de indivisibilidad impropia que podríamos ejemplificarla de tal manera. No sé, ahí arriba tenemos esa imagen que podría ser, por ejemplo, de un estudio jurídico contable que se ha presentado a hacer un trabajo y bueno, pero el trabajo no sirve solamente la parte del abogado, no sirve solamente la parte del contador, es todo el conjunto. Y entonces en ese caso solo puede estar exigido por todos, ¿no es cierto?, el cobro, salvo aquellas situaciones en las que cada uno tuviera el derecho de cobrar o de pagar individualmente. Es decir, en la indivisibilidad impropia, lo que rige
en estas obligaciones, ¿no es cierto?, especiales, lo que rige es el principio de colaboración de todos los codeudores. Quizás es más gráfico el ejemplo de abajo, la banda de música. Yo alquilo, no sé, o contrato, hago la locación de servicio de la banda 21, el grupo de música que a ustedes les gusta. Y tengo un baterista, tengo uno que toca la guitarra, otro que toca el bajo y tengo uno que canta. Pero en realidad es todo el conjunto. Es decir, el baterista o el cantante no pueden decir, yo no tengo ganas de cantar hoy día. Todos tienen que cumplir con la parte que les corresponda en el espectáculo musical. Entonces se requiere en estas actividades la colaboración organizada de todos los deudores. Bueno, con esto terminamos el desarrollo de la unidad 6. Como les he explicado al principio de este módulo tercero, siempre recuerden que todos estos temas que han sido desarrollados y los que vamos a ver en la unidad 7 y en la unidad 8, siguiendo la metodología del código, se pueden ver perfectamente, y así se aconseja que lo hagan, se pueden ver perfectamente de las normas comentadas, de los códigos civiles comentados. Es un código civil bastante lindo, completo, y con un cierto grado de profundidad de análisis que les va a permitir tener un conocimiento de lo que hemos estado viendo en este módulo. Es, por ejemplo, el código de InfoJust, que son 5 tomos y que es de acceso gratis a cualquiera que lo descargue de la red. InfoJust se escribe. Bien, damos por terminado entonces el desarrollo de la unidad 6 del módulo tercero.